Vale. Yo luego mi bola voy a cortar, ¿sabes? Hace un así o algo así, ¿no? O sea, el mercado tiene tanta fuerza sobre lo que ocurre a la hora de construir y sobre todo en España, relacionado con que la economía en España está muy intrincada con lo que es digamos, la fuerza inmobiliaria y el rentismo, en el sentido de que mucha gente vive en propiedad y mucha gente vive de la propiedad. Es decir, hay mucha renta, lo que se conoce como renta parasitaria, es decir, una persona que tiene un inmueble y lo alquila, por así decirlo. Es decir, que usa la vivienda y la arquitectura no para habitarla, sino como un producto financiero más. Decirlo, pero sí que es verdad que ha habido una tendencia a, pues bueno, a lo mejor edificios con una cierta carga histórica, en cambiarle su uso y convertirlo a lo mejor en hoteles y apartahoteles. O sea, quiero decir, eso es una realidad. De hecho, durante el COVID se han dado nuevas licencias. Entonces, en ese sentido sí que es verdad como que al final el uso turístico como que justifica la rehabilitación de un edificio y parece que solo se puede rehabilitar por y para ese tipo de usos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí creo que es una forma muy reducida de entender cómo poder poner en valor un edificio, ¿no? De la ciudad, caigo a todos, me acabas por derribar. Yo me insulto y un empujo, me miran tan mal como a la mundial. Queda muy atrás la gente que construía primero para habitar la arquitectura, que entonces ahí sí que hay una relación entre una relación, digamos, más fuerte con la espacialidad y con cuál va a ser el resultado de lo que se genera, pero cuando eso no sucede, pues al final es simplemente un resultado meramente especulativo y donde la arquitectura tiene un papel muy subsidiario. En un país en el que el 80% de la gente aproximadamente, aunque ahora ha bajado ese porcentaje, vive bueno, a través de la propiedad, pues claro, cuando ocurre una crisis tan importante como la del 2008, que en España se mezclan no solo la crisis financiera, sino también la crisis inmobiliaria y de la construcción, pues digamos, las turbulencias que tiene eso son enormes. Y claro, ¿cómo se traduce eso también en la forma de hacer arquitectura? Pues que básicamente, si uno se da un paseo por el centro de Málaga, por aquí al lado, de hecho ahora yo acabo de venir por Calle Comedia, y Calle Comedias 13, que es un edificio que llevaba muchos años abandonado, ya tiene un cartel que pone alejamientos turísticos y local comercial, que es básicamente el resumen de lo que ocurre. ¿Y cómo se actúa ahí arquitectónicamente? Pues básicamente no hay arquitectura. Una estrategia económica que empieza en los centros de ciudades de volver a ocuparlo a través de esto que empezó a conocerse como las ciudades marcas, es decir, transformar los centros de las ciudades en dinamizadores económicos a través de, sobre todo, del turismo y en este caso, del turismo a través de la cultura. Y ahí empiezan los procesos de gentrificación
En Málaga, lo que sí se ha dado ha sido una gentrificación turística. Esta que hubo con la campaña de Málaga, Ciudad Europea de la Cultura para el año 2016, pues en Málaga pues se intensificó de uso turístico todo lo que era el centro, aparte de cara a la candidatura, ¿no? Y ¿qué pasó? Que claro, esa turistificación del centro ha hecho que luego también haya luego en paralelo o casi un poco al mismo tiempo un proceso de gentrificación, ¿no? Como si el barrio en un origen tenía como mucho encanto, por así decirlo, ¿no? O como esa vida, esa identidad, pues se ha dibujado hasta el punto de que el barrio no es el barrio que había antes, ¿no? Es una manera como de, no sé, de sentirte como incluso enajenado, ¿no? Porque incluso la gente local ve como que el propio barrio no les representa, ¿no? Porque no es el barrio que ellos, en el que ellos habían vivido siempre. En una ciudad que está llena de museos franquicias, otra vez al servicio de las mismas fuerzas, otra vez turísticas y especulativas, donde el fondo o la manera de gestionar el asunto en sí tiene poca importancia y lo que tiene importancia es que haya muchos visitantes, que las exposiciones sean multitudinarias, que la gente se haga muchas fotos y que vengan muchos turistas. Eso no quita que excepcionalmente haya exposiciones buenas, ¿no? Como Yo pregunto cuántos colegios hay en el centro, cuántos parques hay en el centro, cuántos sistemas generales a nivel de equipamientos de barrio hay en el centro.
el conjunto de edificios que conforman la Casa Invisible, porque en realidad son tres, yo creo que tienen una singularidad tanto sobre todo por su posición urbanística, ¿no? Estamos hablando de un conjunto que tiene dos accesos, uno desde la calle Nosquera, que da acceso al edificio principal, y un segundo acceso que se produce desde la calle Andrés Pérez, ¿no? Desde esa ciudad densa, con pequeñas calles, con calles estrechas que aparecen en ese sector. La estructura muraria, el edificio tiene una estructura de muros de carga, de ladrillo, que en términos generales están bien. Lo único es que el edificio tuvo un problema hace varias décadas, que cuando se demolieron y ejecutaron los edificios colindantes en ambos frentes, pues se hicieron unos sótanos para meter vehículos y eso eso afectó a la cimentación del edificio de la calle Nosquera, ¿no? Eso hace que el edificio se moviera en ese momento y se produjeran una serie de grietas, pero que esas grietas se consolidaron en el momento en el que se hicieron los muros de contención correspondientes de los edificios colindantes, que fueron los causantes de esta patología, y en este momento el edificio, aunque aunque tiene ciertos movimientos y ciertos desplomes en algunos de sus frentes, el edificio desde el punto de vista de los muros de carga está perfectamente estabilizado y no tiene ningún problema. Otra cuestión son los forjados de madera, que al tratarse de forjados pensados que no cumplían las normativas, evidentemente son forjados construidos en el siglo XIX, pero ahora tenemos que reforzarlos. Puntualmente hay que hacer alguna sustitución de alguna sección de madera afectada por cuestiones de humedad. En ocasiones los propios balcones entra agua por algún punto, pero son cuestiones puntuales. Entonces hay que hacer alguna reforma puntual y luego hay que establecer un refuerzo generalizado para mejorar la capacidad portante del forjado. Bueno, a ver, las posibilidades son ilimitadas en el sentido de usos, por así decirlo. Evidentemente, al menos dentro de lo social y lo cultural, por así decirlo, ¿no? Las limitaciones son más de tipo de aforo, de número de gente y de actividad, por cuestiones más que nada de seguridad a la hora de evacuar a la gente y en ese tipo de, por así decirlo, de precauciones. Pero más allá de eso, las posibilidades son ilimitadas. Bien, la propuesta que nosotros hicimos en el proyecto de 2016 está basada, en una premisa que decimos mucho: máximo conocimiento y mínima intervención. Es decir, vamos a hacer un trabajo de registro desde el punto de vista documental, a nivel de planimetría, a nivel de las carpinterías, que hicimos un esfuerzo muy importante en registrar todas las carpinterías del edificio, a nivel de caracterización matérico-constructiva, vamos a entender bien cuáles son las características de los elementos estructurales, que al final son los más importantes. Si un edificio tiene problemas estructurales, difícilmente podremos conservarlo, pero vamos a entender bien cómo funcionan los sistemas constructivos tradicionales, cómo funciona el edificio con esos elementos
de muros de fábrica, de forjados de madera, de cubiertas con armaduras de madera, y eso lo vamos a documentar. Y una vez que tengamos eso documentado y que hayamos entendido el funcionamiento estructural, pues vamos a plantear una serie de intervenciones que consigan dar respuesta a las necesidades actuales. Las necesidades actuales, lo primero, evidentemente, es una intervención desde el punto de vista de la consolidación estructural. Tenemos que mejorar la resistencia, la capacidad portante de ese edificio, básicamente para cumplir una normativa de un uso público, que es lo que pretendemos darle. O sea, el edificio necesita ser consolidado estructuralmente y mejorado estructuralmente para que pueda absorber las nuevas cargas. Luego hay una cosa evidente, la accesibilidad. El proyecto tiene dos ascensores en puntos estratégicos para permitir la accesibilidad a la totalidad del edificio, porque ahora mismo, evidentemente, hay 3 escaleras. La intervención que planteábamos era a través de una serie de lo que llamábamos columnas de servicio, que son unas instalaciones que es unir, juntar todas las canalizaciones, todas las columnas que dan respuesta a agua, saneamiento, electricidad, los montantes de incendios, todas las cuestiones que tienen que ver con las instalaciones, concentrarlas en una serie de columnas distribuidas a lo largo del edificio. Entonces, es al final una relación entre lo social y lo espacial, entre la socialidad que hay alrededor del espacio y que se produce también por el espacio y la espacialidad que produce esa socialidad. Entonces, al final es una relación entre lo social y lo espacial que es indisoluble. La cuestión de fondo, que es también el modelo cultural, es lo importante. El modelo de la invisible yo creo que es un buen ejemplo, siempre mejorable, ¿no? Pero donde las cotas, digamos, de democracia y de horizontalidad son muy avanzadas si se compara con cualquier otro institución o colectivo que yo conozca, por lo menos. Y eso lo dota también de un poder de apertura y de también de agregación de gente, ¿no? Que no tiene parangón. Hay ejemplos muy sencillos como la manifestación del pasado 27 de noviembre, donde una manifestación que al final está saliendo para defender un espacio congregue a tantos miles de personas, ¿no? Eso no es común y no conozco yo ninguna, digamos, manifestación que sea para defender un espacio que congregue a tanta gente y con tanta ganas, ¿no? y pasión. Pero ese es el trabajo que nosotros hacemos, básicamente. El de estudiar de manera minuciosa dónde estamos y las preexistencias que hay, precisamente para cuidarlas y valorarlas. Y eso no limita la libertad arquitectónica, todo lo contrario, la hace más precisa.